Hay un tipo de oscuridad que no se limita a la ausencia de luz, sino que posee una densidad física, casi líquida, que se adhiere a la piel como el aceite rancio y se filtra por los poros hasta enfriar el tuétano de los huesos. En el pueblo de Monte Oscuro, esa negrura tiene nombre y apellido y reside perpetuamente en las entrañas de la vieja casona de la colina, un edificio que ha permanecido vigilante y hambriento durante más de un siglo, devorando la luz y los sueños de quienes se atreven a pronunciar su nombre en voz alta. Los lugareños, hombres y mujeres de rostros curtidos por el viento gélido de la sierra, evitan mirar hacia arriba cuando el sol comienza a declinar, temiendo que el simple acto de observar la silueta recortada contra el cielo purpúreo atraiga la atención de lo que sea que habite tras sus ventanas rotas. Para ellos, el silencio de la mansión no es paz, sino una respiración contenida, un depredador que aguarda el momento exacto en que la curiosidad supere a la prudencia. Dicen que en Monte Oscuro el suelo tiene memoria y que bajo las raíces de los pinos deformes la tierra aún guarda el eco de los gritos que nadie quiso escuchar hace 70 años. Pero para un grupo de niños, el miedo es a menudo una moneda de cambio, un desafío que se lanzan unos a otros en las tardes de verano, sin comprender que hay puertas que, una vez abiertas en la mente, jamás pueden volver a cerrarse, y que el sótano de la mansión no es solo un lugar físico, sino un estado de horror absoluto que ha estado esperando pacientemente su regreso. La leyenda del susurro en el sótano antiguo no es un cuento para asustar a los pequeños antes de dormir, sino una advertencia sangrienta grabada en la historia de un pueblo que ha aprendido a sacrificar su memoria para conservar su cordura. Todo comenzó en el invierno de 1944, cuando el orfanato de Santa Escolástica, que operaba en aquella misma mansión, cerró sus puertas de la noche a la mañana sin que nadie viera salir a un solo niño. Las autoridades de la época, asfixiadas por la guerra y la precariedad, aceptaron la versión oficial de una evacuación apresurada por un brote de tisis, pero las camas quedaron hechas. Los juguetes de madera permanecieron sobre las alfombras polvorientas y el guiso se pudrió en las ollas de la cocina. Nunca hubo registros de trenes o camiones que trasladaran a los 40 huérfanos. Simplemente, Monte Oscuro se despertó un día con una casa vacía y un silencio sepulcral que emanaba de la colina, un silencio que con los años se transformó en un murmullo sibilante que solo los más jóvenes parecían capaces de percibir. Ese susurro, que suena como el roce de uñas sobre seda o el aliento de un moribundo en el oído, es el hilo invisible que ha arrastrado a generaciones de curiosos hacia el abismo. Monte Oscuro es un asentamiento atrapado en un pliegue del tiempo, donde la niebla se arrastra por las calles empedradas como un animal herido. Las casas de adobe y piedra parecen amontonarse unas sobre otras, buscando protección contra la sombra alargada de la casona. En el centro de esta atmósfera opresiva, encontramos a nuestros protagonistas. Mateo, un chico de 13 años, con una mirada que denota una madurez forzada por la tragedia. Lucía, cuya intuición raya en lo sobrenatural, y Javi, el más pequeño, cuya valentía es en realidad una capa delgada que oculta un terror paralizante. Ellos no son extraños a las historias de desaparecidos. El hermano mayor de Mateo se esfumó hace 5 años tras aceptar una apuesta que lo llevó a cruzar el umbral de la casona. Desde entonces, Mateo ha vivido obsesionado con la idea de que su hermano no se fue, sino que fue reclamado por la casa. El conflicto no es solo el miedo a lo desconocido, sino la lucha interna de un niño que prefiere enfrentarse a un monstruo que aceptar la vacuidad de una pérdida sin respuestas. La tensión en el pueblo es palpable. Cada vez que el viento sopla desde la colina,
Las madres cierran las persianas y los ancianos cruzan los dedos en un gesto atávico contra el mal de ojo. El problema es que el susurro ha comenzado a intensificarse, volviéndose más claro, más imperativo, llamando a los niños por sus nombres de pila, susurrando secretos que solo ellos conocen, promesas de reencuentros y verdades que la tierra ha intentado sepultar. ¿Qué sucedió realmente en 1944 en las profundidades de ese sótano? ¿Por qué los registros parroquiales tienen páginas arrancadas justo en las fechas de las desapariciones? ¿Es posible que la arquitectura misma de la casa esté diseñada para canalizar algo más que corrientes de aire? Estos interrogantes quedan suspendidos en el aire denso de Monte Oscuro como partículas de polvo en un rayo de luz mortecina. El misterio se profundiza cuando los niños encuentran un diario oculto bajo una tabla del suelo en la antigua escuela del pueblo, escrito por una de las cuidadoras del orfanato. Las últimas entradas no hablan de enfermedad, sino de el invitado del sótano y de cómo los niños hacían fila frente a la puerta de roble reforzada, esperando su turno para ser escuchados. El ciclo está a punto de repetirse, y los open loops de la narrativa sugieren que la casa no es una estructura inerte, sino un organismo biológico que necesita alimentarse cada cierto ciclo lunar. La tensión escala cuando Javi comienza a caminar dormido, dirigiéndose invariablemente hacia el sendero que sube a la colina, murmurando palabras en un latín corrupto que ningún niño de su edad debería conocer. El desarrollo de esta pesadilla se manifiesta en una progresión escalonada de eventos inexplicables. Primero fueron los animales. Los perros del pueblo se negaban a ladrar en dirección a la casona, limitándose a gimotear y esconder el rabo entre las patas. Luego, el clima pareció distorsionarse alrededor de la colina, creando un microclima de frío perpetuo donde las flores nacían marchitas y los árboles daban frutos que, al morderse, revelaban un interior lleno de ceniza. Mateo, Lucía y Javi, unidos por un pacto de sangre que juraron bajo el puente de los lamentos, deciden que la única forma de detener la llamada es confrontar la fuente. El camino hacia la mansión es un ejercicio de resistencia psicológica. Cada paso que dan parece alejarlos de la realidad conocida. La vegetación se vuelve más densa y hostil. Las ramas de los sauces llorones se enredan en sus ropas como dedos esqueléticos que intentan retenerlos o quizás advertirles. El aire se vuelve pesado, cargado con el olor dulce y nauseabundo de la putrefacción floral y algo metálico, como la sangre seca. A medida que ascienden, el pueblo de Monte Oscuro desaparece tras una cortina de niebla antinatural, dejándolos solos con la mole de piedra y madera que se alza ante ellos. De repente, un patrón se rompe. El susurro, que hasta ahora había sido un rumor de fondo, cesa de golpe. El silencio que le sigue es más aterrador que cualquier ruido. Es en este punto de reengajamiento donde la narrativa da un vuelco. Los niños se dan cuenta de que no están solos en el sendero. Sombras pequeñas, del tamaño de infantes, se deslizan entre los troncos de los árboles, moviéndose con una agilidad inhumana, con extremidades demasiado largas para ser naturales. No son fantasmas etéreos, sino presencias físicas que desplazan el aire y hacen crujir las hojas secas. Mateo aprieta la linterna, cuya luz parece ser absorbida por la negrura reinante. El miedo ya no es una posibilidad, sino una certeza visceral que les oprime el pecho. Lucía siente una mano fría rozar su nuca, una caricia que deja un rastro de escarcha en su piel. Es el momento en que comprenden que el sótano no es el final del viaje, sino el comienzo de una asimilación. La casa los ha estado guiando, manipulando sus deseos y temores para que lleguen al punto de no retorno por su propia voluntad. Al llegar a la entrada principal,
Las puertas de doble hoja se abren sin chirriar, una invitación silenciosa y obscena. El vestíbulo de la mansión es una catedral de decadencia. Grandes lámparas de araña cuelgan del techo como arañas muertas, cubiertas de telarañas tan densas que parecen sudarios. El papel tapiz se desprende de las paredes en tiras largas, revelando manchas de humedad que forman rostros angustiados. Pero lo que más impacta a los niños es el suelo. Miles de huellas de pies pequeños, marcadas en el polvo acumulado, todas convergiendo hacia un único punto, la puerta del sótano en el extremo del pasillo. Esta puerta no es como las demás. Está hecha de una madera oscura, casi negra, que parece absorber la poca luz que emite la linterna de Mateo. No tiene cerradura ni picaporte visible, solo una hendidura a la altura del pecho. El clímax de esta primera parte llega cuando, al acercarse, el susurro regresa con una potencia ensordecedora, ya no como una voz individual, sino como un coro de miles de voces infantiles gritando en una armonía disonante. La gran revelación ocurre cuando Mateo proyecta la luz directamente sobre la superficie de la puerta del sótano. No es madera tallada, sino una amalgama de pequeños huesos incrustados y pulidos hasta brillar. Los niños de Monte Oscuro no desaparecieron en el sentido tradicional. Se convirtieron en parte de la estructura, sus esencias atrapadas en un limbo arquitectónico que requiere sangre fresca para mantener su integridad. La puerta comienza a vibrar, y un líquido espeso y oscuro empieza a filtrarse por las comisuras, extendiéndose por el suelo como un mapa de venas negras. Los loops de curiosidad se cierran para dar paso a un horror puro. El susurro no venía de dentro del sótano, sino de las paredes mismas, de los techos, de los cimientos. La casa está viva, y el sótano es su corazón palpitante, un órgano de piedra y dolor que reclama su tributo generacional. Javi, en un trance hipnótico, da un paso adelante y coloca su mano en la hendidura de la puerta. El sonido de un mecanismo antiguo poniéndose en marcha resuena en toda la colina. Un crujido de engranajes oxidados que se funde con un suspiro colectivo de alivio y anticipación que emana de las sombras. La conclusión de esta primera etapa es una caída libre hacia la incertidumbre. La puerta del sótano se entreabre apenas unos centímetros, pero lo que se vislumbra más allá no es una escalera hacia la oscuridad, sino una luz blanca y cegadora, que huele a ozono y a flores frescas. Un contraste tan violento con el entorno que resulta repulsivo. Es una trampa sensorial diseñada para atraer a los inocentes hacia una boca que no conoce la saciedad. El payoff final de este segmento es la comprensión de que no hay escapatoria posible. El camino de regreso ha desaparecido, sustituido por un pasillo infinito de puertas cerradas que susurran los pecados de sus ancestros. Los niños están atrapados en el umbral del secreto más oscuro de Monte Oscuro, un secreto que vincula la fundación del pueblo con un pacto impío que exige la pureza de la infancia para alimentar la longevidad de la tierra. La tensión se corta en el aire cuando la mano de Javi es succionada hacia el interior de la hendidura y sus ojos, antes llenos de miedo, se vuelven completamente negros, reflejando una sabiduría ancestral y maligna. Ahora, el lector debe preguntarse, ¿qué hay realmente detrás de esa luz que emana del sótano? ¿Es una salida o el estómago de la bestia? El destino de Mateo, Lucía y Javi pende de un hilo tan fino como la telaraña de un rincón olvidado. No se alejen de la narración, pues la verdadera naturaleza del susurro está a punto de ser revelada. Si desean descubrir qué horrores aguardan en las profundidades de la tierra y cómo se entrelazan los hilos del pasado con el presente de estos niños condenados, deben continuar hacia la parte 2.
El misterio de Monte Oscuro apenas ha comenzado a desangrarse, y las sombras exigen que se escuche su historia hasta el último aliento. Acompañadnos en el siguiente capítulo de esta crónica de terror, donde los límites entre lo humano y lo monstruoso se difuminan para siempre. ¿Tienen el valor de descender los escalones que conducen al origen del susurro? La respuesta los espera en la siguiente entrega. El aire se volvió una sustancia sólida, una amalgama de polvo ancestral y humedad estancada que parecía oponerse al avance de los tres jóvenes mientras cruzaban el umbral hacia lo desconocido. No era simplemente la ausencia de luz lo que los recibía, sino una oscuridad con peso propio, una negrura que devoraba el haz de las linternas como si fuera un intruso indeseado en un reino de sombras perpetuas. Julián, que siempre se había jactado de su valentía frente a las historias de Fogata, sintió como el vello de sus brazos se erizaba ante la caricia gélida que emanaba de las profundidades de aquel sótano. El sonido de la puerta de madera podrida cerrándose a sus espaldas no fue un golpe seco, sino un lamento prolongado, un crujido de bisagras oxidadas que sentenció su encierro en las entrañas de Monte Oscuro. La estructura misma de la casa parecía exhalar un suspiro de satisfacción, como si la trampa finalmente se hubiera cerrado sobre su presa. El segundo gancho de esta pesadilla no se hizo esperar, pues en el preciso instante en que la puerta encajó en su marco, el silencio que los rodeaba se transformó. No era un silencio absoluto, sino una polifonía de ruidos imperceptibles. El goteo rítmico de un líquido viscoso sobre piedra porosa, el rasguñar de uñas invisibles contra las vigas de soporte y por encima de todo, ese susurro que ya no venía de las paredes, sino que parecía nacer directamente de la base de sus cráneos. El sótano de la vieja casona de Monte Oscuro no era un simple depósito de trastos olvidados, era una geografía del horror que se extendía mucho más allá de lo que las dimensiones exteriores del edificio permitían suponer. A medida que bajaban los escalones de piedra que crujían bajo sus pies con la fragilidad del hueso seco, la temperatura descendía de manera antinatural, obligándolos a ver su propio aliento convirtiéndose en una niebla espectral ante sus ojos. Mateo, el más pragmático del grupo, intentó racionalizar la situación, señalando las formaciones de salitre en las paredes, pero sus dedos temblaban tanto que el haz de su linterna bailaba erráticamente, revelando por milisegundos rostros tallados en la roca que desaparecían al intentar enfocarlos. La contextualización de aquel lugar se volvía más densa con cada paso. No estaban en una bodega, sino en lo que parecía ser un osario de recuerdos prohibidos. Estantes de madera carcomida por la polilla sostenían frascos de vidrio soplado que contenían especímenes biológicos irreconocibles, sumergidos en un formaldehído que se había vuelto negro con el paso de las décadas. Eran los vestigios de una ciencia oscura, de experimentos realizados en la periferia de la moralidad humana, ocultos bajo la montaña para que el sol nunca proyectara luz sobre ellos. El conflicto se manifestó físicamente cuando Elena, la más sensible a las corrientes de energía del lugar, se detuvo en seco, con la mirada perdida en un rincón donde la oscuridad parecía ser más densa, casi líquida. Ella afirmó que no solo escuchaba los susurros, sino que podía ver las siluetas de niños pequeños moviéndose entre las sombras, figuras translúcidas, con ojos que eran pozos de pena infinita. La tensión escaló cuando Julián descubrió, bajo una capa de polvo de centímetros de espesor, un conjunto de grilletes anclados directamente al suelo de piedra. Los eslabones no eran para hombres adultos, eran pequeños, diseñados para muñecas frágiles que habían sido forzadas a permanecer en la oscuridad absoluta. ¿Quiénes eran los niños de Monte Oscuro?
¿Qué propósito servía su cautiverio en este sótano que olía a tierra mojada y a miedo mineralizado? Las preguntas se abrían como heridas, creando loops abiertos de curiosidad y terror que los empujaban a seguir explorando, a pesar de que cada instinto de supervivencia les gritaba que huyeran. El desarrollo de la exploración se volvió una progresión escalada de descubrimientos macabros. Encontraron una mesa de disección que aún conservaba manchas de una sustancia oscura que el tiempo no había logrado borrar por completo. Al lado de la mesa, un diario de cuero desmoronado revelaba anotaciones en un latín corrupto y dibujos de anatomía que no correspondían a ninguna criatura conocida. La narrativa del sótano se interrumpía constantemente con ruidos de interferencia, un estallido de estática en sus propios oídos, la sensación de que el suelo se inclinaba, o el parpadeo de las luces que los dejaba en una ceguera total durante segundos que parecían eternidades. En esos momentos de oscuridad, el susurro se intensificaba, convirtiéndose en una letanía de nombres olvidados, una oración invertida que buscaba algo en el interior de sus almas. Julián sintió una mano fría rozar su nuca, una caricia de dedos largos y esqueléticos que se desvaneció antes de que pudiera gritar. El miedo ya no era una emoción, sino un estado físico, una vibración que hacía vibrar sus dientes y entumecía sus extremidades. En medio de este descenso a la locura, un reengajamiento brutal sacudió sus sentidos. Un grito, no humano, sino algo intermedio entre el chillido de un animal y el llanto de un infante, resonó desde una habitación al fondo del pasillo principal del sótano. El sonido era tan potente que las botellas en los estantes vibraron hasta estallar, liberando un olor a azufre y podredumbre que inundó el ambiente. Ya no podían retroceder. La curiosidad se había transformado en una compulsión malsana, una fuerza magnética que los arrastraba hacia el origen del lamento. Cada paso hacia esa habitación era un desafío a la lógica. Las paredes aquí ya no eran de piedra, sino que parecían estar recubiertas de un tejido orgánico, una especie de hongo o moho negro que palpitaba con un ritmo cardíaco lento y pesado. La casa estaba viva y el sótano era su sistema digestivo, donde los secretos se procesaban y la carne se convertía en leyenda. El clímax de esta segunda parte se alcanzó cuando finalmente atravesaron el arco de entrada de la habitación del fondo. Allí, la revelación fue devastadora. No era una celda, sino una guardería de pesadilla. Cunas de hierro oxidado estaban dispuestas en círculo alrededor de un pozo central que parecía descender hasta el núcleo mismo de la montaña. En el interior de las cunas no había mantas ni juguetes, sino montones de ceniza y pequeños amuletos hechos de hueso y cabello humano. Los susurros alcanzaron un crescendo ensordecedor, revelando que los niños no estaban muertos en el sentido tradicional, sino que sus esencias habían sido atadas a la estructura misma de Monte Oscuro. Ellos eran los guardianes, las víctimas y simultáneamente los verdugos de cualquiera que osara perturbar su letargo de sombras. Una gran revelación golpeó a Mateo. Los nombres que el susurro repetía no eran de los niños del pasado, sino los nombres de ellos tres, pronunciados con una familiaridad aterradora, como si el sótano los hubiera estado esperando durante generaciones. La atmósfera se volvió tan densa que caminar era como moverse a través de melaza. Las sombras se despegaron de las esquinas y comenzaron a tomar forma corpórea, rodeándolos con una lentitud deliberada. Eran figuras pequeñas, con extremidades demasiado largas y rostros que carecían de facciones, excepto por bocas circulares abiertas en un grito silencioso. El loop de la curiosidad se cerró violentamente para dar paso al de la supervivencia pura. Elena cayó de rodillas,
tapándose los oídos mientras las voces en su cabeza le mostraban imágenes de rituales realizados bajo la luz de la luna negra, de sacrificios ofrecidos a una deidad de la tierra que habitaba en las profundidades de Monte Oscuro. La conexión entre la historia de la familia que construyó la casa y la desaparición de docenas de huérfanos en el siglo pasado se hizo evidente. El sótano no era un lugar de castigo, sino un portal, un altar de carne donde se pagaba el precio de la inmortalidad con la inocencia de los más vulnerables. A medida que las figuras se acercaban, el aire se volvió irrespirable. El frío era ahora un dolor punzante que les quemaba la piel. Julián intentó usar su linterna como arma, pero la luz simplemente se doblaba alrededor de las sombras, incapaz de penetrarlas. Fue entonces cuando el pozo en el centro de la habitación comenzó a emitir una luminiscencia violácea, un resplandor que no iluminaba, sino que acentuaba las distorsiones del espacio. Desde el abismo, una mano gigantesca, compuesta de miles de pequeñas manos infantiles entrelazadas, comenzó a emerger, buscando el borde del pozo para impulsarse hacia arriba. El susurro se convirtió en un rugido de voces unísonas. «Uníos a nosotros, hermanos del silencio». El pánico, en su forma más pura y destilada, tomó el control. Ya no había planes. Solo el impulso ciego de correr, de escapar de esa guardería de horrores antes de que la mano múltiple los alcanzara. Sin embargo, la salida no era tan sencilla. El pasillo por el que habían llegado se había estirado de manera imposible, convirtiéndose en un corredor infinito flanqueado por puertas que se abrían y cerraban con violencia, revelando vislumbres de otras pesadillas. Salas de tortura, bibliotecas de piel humana, jardines de plantas carnívoras que se alimentaban de suspiros. El patrón se interrumpía con cada parpadeo. Lo que antes era un muro, ahora era un foso. Lo que antes era suelo, ahora era un techo cubierto de estalactitas de sangre seca. Monte Oscuro estaba jugando con su percepción, desmantelando su cordura antes de consumirlos por completo. La conclusión de esta etapa no ofrecía alivio, sino una desesperación renovada. Estaban atrapados en un laberinto no solo de espacio, sino de tiempo, donde el pasado de los niños de Monte Oscuro se fundía con su presente, borrando las fronteras entre quiénes eran y en qué se estaban convirtiendo. El payoff de esta parte de la historia es la comprensión de que el susurro nunca fue una advertencia, sino una invitación que ya habían aceptado al entrar en la casa. El sótano antiguo no era el final del camino, sino el comienzo de una transformación irreversible. Los niños que susurraban no querían su muerte, querían su compañía eterna en la penumbra. El clímax emocional llegó cuando Mateo reconoció en uno de los amuletos de hueso un objeto que él mismo había perdido en su infancia, un detalle imposible que sugería que su destino en este lugar había sido sellado mucho antes de que decidieran visitarlo. Los loops no se cerraron para dar respuestas, sino para encerrarlos en una lógica de pesadilla de la que no había retorno evidente. La tensión alcanzó un punto de ruptura cuando la gran mano múltiple finalmente agarró el tobillo de Julián, arrastrándolo hacia el pozo mientras Elena y Mateo gritaban en la oscuridad total que ahora reinaba por completo, pues las linternas se habían apagado para siempre, dejando que el tacto y el oído fueran sus únicos guías en el abismo. Ahora, mientras el eco de los gritos de Julián se pierde en las profundidades insondables del pozo y las sombras se cierran sobre los dos supervivientes restantes, la verdadera naturaleza de Monte Oscuro está a punto de revelarse por completo. La oscuridad no es el fin, sino el velo que oculta la verdad más aterradora de todas. No te atrevas a cerrar los ojos ahora.
porque lo que acecha en la tercera parte de este descenso al infierno pondrá a prueba los límites de lo que crees que es real. El susurro se ha convertido en un grito de guerra, y la montaña reclama su tributo final. Si quieres descubrir el destino de los niños de Monte Oscuro y saber si alguno logrará emerger de nuevo a la luz del día, debes continuar este viaje hacia el corazón de la tiniebla. No te detengas, no mires atrás y, sobre todo, no dejes de escuchar, porque el susurro ahora se dirige directamente a ti. ¿Estás listo para el clímax final? La parte 3 te espera en las sombras. Haz clic para entrar en la última habitación de Monte Oscuro. La oscuridad en el sótano de la vieja casona de Monte Oscuro ya no era una simple ausencia de luz, sino una entidad biológica, una masa densa y palpitante que parecía digerir el oxígeno antes de que los pulmones de Mateo, Lucía y Diego pudieran reclamarlo. El aire se había vuelto una amálgama de polvo de huesos, moho centenario y un aroma metálico que evocaba la sangre fresca derramada sobre tierra seca. Cada paso que daban hacia las profundidades del nivel más bajo no solo los alejaba de la superficie, sino que los hundía en una realidad alternativa donde el tiempo se dilataba como una herida abierta. El susurro que antes era un leve siseo entre las grietas de la piedra, ahora se había transformado en un coro polifónico de lamentos, una cacofonía de voces infantiles que no pedían ayuda, sino que exigían compañía en su eterno letargo. No había vuelta atrás, porque la escalera por la que habían descendido ya no conducía a ninguna parte. Los escalones de madera podrida se habían disuelto en una negrura absoluta, dejando a los 3 jóvenes atrapados en las entrañas de un monstruo arquitectónico que llevaba décadas esperando este momento exacto. El terror era tan palpable que podían sentirlo rozando sus nucas con dedos gélidos y largos, una caricia de muerte que los obligaba a seguir adelante, hacia el epicentro de la pesadilla que había devorado a generaciones enteras, en aquel pueblo olvidado por la mano de Dios. El segundo gancho de esta pesadilla se manifestó cuando la linterna de Diego, cuya luz ya flaqueaba como un corazón agonizante, iluminó por fin el centro de la gran cámara subterránea. Allí, donde el suelo se hundía en un círculo perfecto de tierra removida, no encontraron tesoros ni restos humanos convencionales, sino una estructura de raíces negras que emergían de las paredes para entrelazarse en una forma vagamente humana. Eran las raíces del viejo roble que dominaba el jardín superior, pero aquí abajo las raíces estaban vivas de una manera obscena, latiendo con un ritmo sordo que hacía vibrar los dientes de los muchachos. El susurro se intensificó hasta convertirse en un grito silencioso que perforaba sus mentes, revelando la verdadera naturaleza de Monte Oscuro. El pueblo no estaba construido sobre una colina, sino sobre un nido de algo antiguo y hambriento que requería la energía del miedo infantil para mantener su vigencia en el plano material. Los niños que habían desaparecido a lo largo de los años no habían muerto en el sentido tradicional de la palabra. Sus esencias habían sido tejidas en ese tapiz de raíces, convirtiéndose en parte de la estructura misma de la casa y del sótano, sus voces condenadas a repetir sus últimos momentos de pánico por toda la eternidad para alimentar al guardián de las sombras. El escenario era una pesadilla de claustrofobia y desesperación, donde las paredes de piedra parecían cerrarse centímetro a centímetro, respondiendo a la agitación emocional de los intrusos. Mateo, que siempre se había jactado de su valentía, sentía ahora que sus piernas se convertían en plomo, mientras que Lucía, cuya intuición siempre había sido su guía, comenzó a ver sombras que se desprendían de los rincones para rodearlos. El conflicto no era solo físico. No se trataba de escapar de un asesino con un hacha, sino de una lucha por la integridad de sus propias almas frente a una fuerza que quería fragmentarlas.
La tensión alcanzó un punto de ruptura cuando la sombra central, aquella que parecía ser la amalgama de todas las raíces, comenzó a desenredarse, extendiendo apéndices que imitaban brazos humanos, buscando el calor de la vida que ellos aún poseían. La lógica se había desmoronado. No había reglas de física que explicaran cómo el sótano podía ser más grande por dentro de lo que permitían los cimientos de la casa, ni cómo el frío podía quemar la piel con la intensidad de un hierro candente. Los cabos sueltos de las desapariciones históricas de Monte Oscuro empezaron a cerrarse de la manera más cruel posible. Cada rostro que aparecía fugazmente entre las raíces, cada par de ojos lechosos que se abría en la oscuridad, correspondía a un nombre que los ancianos del pueblo solo mencionaban en oraciones de protección. Allí estaba el pequeño Samuel, desaparecido en 1942. Allí estaba Elena, de quien se decía que se había escapado con un circo en los años 60. Todos estaban allí, sus cuerpos momificados por la savia negra y sus bocas eternamente abiertas en el gesto del susurro. El gran misterio de por qué las familias nunca abandonaban Monte Oscuro, a pesar de las tragedias, también se resolvió en ese instante de claridad terrorífica. El pueblo era una granja, y ellos eran el ganado, criados en una falsa sensación de seguridad hasta que llegaba el momento de la cosecha. La casa Valdemar no era solo una mansión abandonada, era el matadero, el punto de contacto entre el mundo de la luz y el abismo hambriento que yacía debajo. El desarrollo de la situación escaló hacia una violencia sobrenatural cuando la entidad decidió que ya no necesitaba el juego del susurro. Las raíces se dispararon como látigos, atrapando a Diego por los tobillos y arrastrándolo hacia el foso central. Sus gritos fueron cortados en seco cuando una de las fibras negras se introdujo en su garganta, no para asfixiarlo, sino para comenzar el proceso de asimilación. Mateo y Lucía, en un arranque de adrenalina pura nacido del horror absoluto, se lanzaron hacia él, pero el suelo mismo se convirtió en una sustancia viscosa que dificultaba cada movimiento. Fue entonces cuando ocurrió el primer interruptor de patrón. En lugar de huir, Mateo recordó el amuleto que su abuela le había entregado antes de morir, un objeto de plata vieja y grabados extraños que él siempre había considerado una simple baratija. Al sacarlo, la plata emitió un fulgor mortecino, un residuo de una protección antigua que hizo que las raíces retrocedieran momentáneamente, siseando como serpientes heridas por el fuego. Pero el alivio fue efímero. El sótano pareció rugir de indignación y las paredes comenzaron a agrietarse, dejando escapar un gas denso y fétido que nublaba la vista. El reenganche emocional se produjo cuando Lucía, en medio del caos, escuchó la voz de su propia madre llamándola desde el fondo del foso, una voz perfecta, llena de amor y calidez, que casi la convence de soltar la mano de Mateo y entregarse a la oscuridad. Fue un golpe bajo de la entidad, una manipulación psicológica que demostraba que el susurro no era solo sonido, sino una sonda que buscaba las debilidades más profundas del corazón humano. Mateo tuvo que golpear a Lucía para sacarla del trance, un acto de desesperación que los dejó a ambos llorando en el suelo, rodeados por una marea de sombras que se cerraba sobre ellos, mientras Diego seguía siendo absorbido por el nexo de raíces. El clímax estalló cuando Mateo comprendió que la única forma de cerrar el bucle no era huir, sino destruir el corazón del sistema. Usando la punta afilada del amuleto de plata, se lanzó no contra las raíces que sostenían a Diego, sino contra la masa central que palpitaba en el foso. Al clavar la plata en el tejido necrótico del guardián, un alarido que no pertenecía a este mundo desgarró el aire,
Un sonido tan potente que hizo sangrar los oídos de los jóvenes y provocó que las piedras del techo comenzaran a desprenderse. La revelación final fue devastadora. El guardián era el primer habitante de Monte Oscuro, un hombre que había hecho un pacto para vivir para siempre, pero cuya inmortalidad se había deformado hasta convertirlo en esta parásita masa vegetal y espectral. Al herirlo con la plata bendita, Mateo no solo estaba luchando por su vida, sino rompiendo un contrato de siglos. La oscuridad comenzó a implosionar. Las raíces se marchitaron en segundos, soltando a Diego, quien cayó al suelo como un muñeco de trapo, cubierto de una baba negra y fría. El sótano empezó a colapsar sobre sí mismo en una danza de escombros y polvo. Los tres amigos, movidos por un instinto de supervivencia que superaba cualquier fatiga, treparon por las rocas que se derrumbaban, buscando cualquier rastro de luz que indicara el camino a la superficie. La casa Valdemar gemía. Sus vigas de madera crujían como huesos rompiéndose, mientras el abismo en el sótano intentaba arrastrar todo hacia abajo en su último suspiro de agonía. Lograron salir por una ventana del primer piso, justo cuando el suelo del salón se hundía por completo, tragándose la mansión entera en un cráter de tierra y sombras. El estruendo fue ensordecedor, pero cuando el polvo se asentó, lo único que quedó fue el silencio absoluto de la noche de Monte Oscuro. Un silencio que por primera vez en siglos no estaba cargado de susurros malvados. La conclusión fue rápida y amarga. Diego sobrevivió, pero sus ojos nunca volvieron a ser los mismos. Quedaron marcados por una palidez perpetua, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en ese sótano para siempre. Mateo y Lucía nunca hablaron de lo que vieron, pero ambos sabían que la deuda de Monte Oscuro no se había pagado del todo, solo se había pospuesto. El pueblo seguía allí, tranquilo bajo la luna, pero las raíces del viejo roble, aunque el árbol ya no existiera, seguían latiendo débilmente bajo la tierra, esperando a que el tiempo borrara el recuerdo de esta noche y nuevas víctimas olvidaran las advertencias. El ciclo de terror había sido interrumpido, pero la semilla de la oscuridad es paciente y sabe que la curiosidad humana es infinita. El pago final para el lector es la comprensión de que el mal no siempre necesita una cara para ser real. A veces es solo un susurro en la oscuridad, una habitación que no debería existir y un pasado que se niega a ser enterrado. Monte Oscuro ha guardado sus secretos por mucho tiempo, y aunque el sótano de los Valdemar ya no sea una entrada abierta, el eco de los que allí sufrieron seguirá resonando en cada rincón sombrío, en cada casa con cimientos demasiado profundos. La pesadilla ha terminado para Mateo, Diego y Lucía, pero para el resto del mundo, los susurros apenas están comenzando a ganar fuerza en otros lugares, en otros sótanos, bajo otras colinas que parecen demasiado tranquilas para ser verdad. Si este relato ha despertado en ti un escalofrío que no puedes explicar, si ahora miras con desconfianza las sombras que se alargan en tu propia casa cuando cae la noche, entonces nuestro objetivo se ha cumplido. La oscuridad se alimenta de la atención que le prestamos, y al leer estas palabras has abierto una puerta que quizás sea mejor mantener cerrada. Si te atreves a explorar más allá de los límites de lo racional, si tienes el valor de enfrentar los horrores que se esconden en los pliegues de la realidad, te invitamos a suscribirte y seguir nuestras crónicas de lo oculto. No permitas que el susurro sea lo último que escuches antes de dormir. Mantente alerta, mantén las luces encendidas y, sobre todo,
Nunca, bajo ninguna circunstancia, desciendas a un sótano que parece haber estado esperándote por demasiado tiempo. El próximo capítulo del horror te espera, y tú eres el único que puede decidir si cruzar el umbral o permanecer en la seguridad de la ignorancia. Comparte esta historia si sientes que el frío ha rozado tu cuello y deja un comentario relatando tu propio encuentro con lo inexplicable. Después de todo, en el mundo del terror, nunca estamos realmente solos.